¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a Precio y Volumen. Bueno, antes de hacer este vídeo, comentaros que por temas de horario me va a resultar muy complicado hacer el vídeo análisis diario, porque en Estados Unidos ya han cambiado de horario y me va a resultar muy complicado realizarlos hasta que no adaptemos nosotros el horario. Por lo tanto, pediros disculpas a todos los que pues veis los vídeos diarios. En la medida de lo posible intentaré hacerlo los días que pueda. Y bueno, dicho esto, pues vamos a hacer un vídeo para comentar, para analizar lo que está sucediendo en el mercado y sobre todo también para dar un repaso a lo que ha venido aconteciendo en el mercado desde 2010. Vamos a hacer un repaso bastante extenso donde vamos a ver cosas muy interesantes sobre la dinámica del precio y el volumen y sobre la estructura, sobre las proyecciones, etcétera, etcétera. Lo primero que debería llamarnos la atención a todos los que analizamos el mercado en base a precio y volumen fue el doble suelo que marcaba en la zona de 1100 aproximadamente. Ahí observábamos claramente un aumento de volumen muy importante, un esfuerzo muy importante, un posterior desplazamiento al alza, lo cual iba confirmando que ese volumen claramente era de acumulación, la demanda absorbiendo a la oferta en su totalidad y luego volvía a buscar esa zona previa. Después de esta caída que fue muy importante, igual vuelve el pánico, el profesional vuelve a comprar todo ese pánico, el profesional comprando, absorbiendo a toda la oferta y a partir de ahí el precio ya hizo un desplazamiento bastante importante al alza. Después de esos dos volúmenes de acumulación, el precio ya rompe los máximos, confirma el doble suelo y confirma la reacumulación. A partir de ahí vino un movimiento al alza muy importante y realiza el precio, realizó un impulso al alza pues bastante interesante. Luego observamos aquí el precio se queda en rango y si observamos en la parte inferior volvemos a ver aumentos de volumen muy significativos. Otra vez, después de caída, vuelve el pánico, el profesional compra el pánico, profesional vuelve a comprar el pánico y aquí exactamente igual. En el pánico la gente o el no profesional vende por el miedo y el profesional claramente compra. Nos deja aquí este triple suelo, triple mínimo con volumen muy alto y el precio rompe para arriba. Es decir, nos confirma que después de todo este impulso y su corrección hay reacumulación en la corrección. Cuando rompe para arriba, si tenemos que desde estos mínimos hasta estos máximos consideramos como el movimiento impulsivo, a ver si me deja coger la proyección. Si trazamos la proyección, la zona del 100% pues la teníamos en estos entornos de aquí, que si observáis fue donde el precio luego acabó llegando. Durante ese camino, durante ese trayecto, cuando ya el precio rompía máximo, confirmaba claramente la reacumulación, pues en ese test a la zona de los máximos previos volvían a reacumular. Volvíamos a ver volumen alto y el precio para arriba. Por lo tanto, si el profesional es el que está comprando, es normal que el precio acabe subiendo. Si hacemos ya, a partir de aquí hay que tener en cuenta claramente esa directriz de mínimos, que aquí pues también fue respetada y en principio pues esa directriz pues lógicamente es una directriz muy importante que hay que tenerla en cuenta. Ha venido también el precio canalizado por este canal que está aquí trazado y durante esta subida, si ya ampliamos aquí un poco, pues observábamos lo siguiente.
Observamos que cuando el precio llega a la zona del P100, del 100% del impulso, de la proyección del impulso anterior, pues comenzó a aparecer algunos volúmenes de oferta. Marcó ahí esos máximos y el precio lo hundieron. Volvió otra vez de nuevo el pánico. Y aquí volvían de nuevo a acumular. Claramente, volumen de demanda frenando el movimiento de caída, y eso hizo que luego el precio volviese nuevamente a buscar el área de oferta. Cuando llega a ese área de oferta, volvemos a ver aquí volúmenes no volúmenes muy excesivos, pero sí que aumentan, se colocan tímidamente por encima de la media, lo cual pues denotan esos picos de oferta. Aparte, aquí también hay muy poco rango de desplazamiento, y finalmente el precio pues se vuelve a dar la vuelta, pierde la directriz alcista de ese movimiento y le obliga a volver nuevamente a los mínimos, ¿no? Por lo tanto, claramente rango de oferta, rango de demanda. Cuando llega a la parte baja del rango de demanda, volvía aquí a posicionarse la demanda, volumen alto, el precio rebota, pero no fue suficiente. Hicieron el típico engaño, la dilatación a los mínimos anteriores con la posterior recuperación. Vuelve a entrar aquí demanda, recuperan, hacen el test a los volúmenes previos, ahora ya con mucho menos volumen, test sin oferta, y a partir de ahí el precio continuó con el movimiento de subida. Aquí tuvo dificultad a la hora de romper la zona, no obstante seguíamos viendo claramente posicionamiento de la demanda, va para arriba, en estos máximos se retiró, fijaos, volumen bajo, el precio cae, la demanda era la que se apartaba y volvía otra vez a posicionarse la demanda. Bueno, cuando ya el precio estaba rompiendo estos máximos, pues si yo tengo aquí un impulso y su corrección, lo normal es que me venga a hacer un segundo impulso. Si trazo las proyecciones, pues tengo que el 100% de esa proyección la tengo justo en la zona de los máximos que ha hecho en estas últimas sesiones, ¿no? Es decir, fijaos con qué precisión se han ido marcando los impulsos y las correcciones en el gráfico semanal, ¿no? En el gráfico de fondo. A partir de aquí el precio vino subiendo y observábamos ahí ese apoyo con demanda, y de ahí pues que el precio lógicamente continuase con el movimiento de subida. A partir de aquí ya el precio se aceleró bastante, y una vez que el precio llega al P100 o a la zona del P100, observamos aquí un aumento de volumen en esta formación de aquí de los máximos interesante, no muy llamativa porque los volúmenes más altos han sido de demanda, pero sí considerable, es decir, al final ha habido oferta, y este mínimo que también fue bastante importante, ese fue el último mínimo de demanda que dejó el precio, justo en la parte alta del canal. Llega a la parte alta, aquí ya observamos disminución del volumen, y luego el precio ya empieza a venir para abajo, es decir, la demanda es la que se vuelve a retirar, y a partir de aquí pues ya empezó a complicarse un poco más el escenario, lógicamente. El precio pierde, después de haber hecho el 100%, el precio pierde la directriz más acelerada del movimiento, pierde el mínimo previo, y a partir de aquí empieza el precio a desplomarse. Llega a la directriz alcista, donde podía intentar reestructurarse al alza, pero la demanda aquí no fue suficiente como para darle la vuelta. Perdía la directriz, la perdía con intención, la oferta seguía presionando, y a partir de aquí pues el precio ha seguido cayendo. Lo pararon en el gráfico en diario, en esos comentarios que hemos ido haciendo, pues ya lo vimos, que aquí podíamos ir planteando un posible inicio de una posible parada. De hecho el precio rebotó fuertemente,
vino a buscar la diagonal interna con rechazo. Claramente hemos seguido observando oferta en el mercado y ahora el precio sigue cayendo, está perdiendo esa zona de volúmenes altos relevantes, que la tenemos en la zona de 2.850-2.900 aproximadamente, lo cual sigue denotando cierta debilidad, y a partir de aquí pues posiblemente, lo veremos durante las próximas semanas o las próximas sesiones, si finalmente el precio acaba buscando estas zonas de confluencia tan importantes que tenemos en los entornos de 2.600, ¿no? Por lo tanto, pues al final el gráfico es el que nos va guiando pues el camino, ¿no? Y nos va dictando qué es lo que va sucediendo pues con su evolución y su desarrollo, ¿no? Y de ahí que nosotros pues sigamos el análisis en base al precio y al volumen. Esta zona sería una zona muy interesante donde observar qué hace la demanda, si vuelve otra vez a apoyar el movimiento o no, debido a que es la directriz principal que viene de los mínimos que hemos comentado antes. Y ahí pues ya veremos si finalmente, después de todo este pánico, el profesional vuelve a comprar y vuelve a darle la vuelta, y de ahí que pueda seguir subiendo. Lógicamente, hasta que no veamos lo que suceda, pues no tenemos tanta capacidad como para poder adivinar el futuro. Lógicamente, nosotros siempre vamos detrás del profesional. Y por otro lado, en el caso en el que acabe rompiendo 2.600, que también podría darse el caso, ¿por qué no? Pues en ese caso podría introducir bastante pánico y que a partir de ahí el precio pues pueda desplomarse todavía más. Así que bueno, ahora mismo tenemos acotado claramente el precio entre esas dos zonas. En diario todavía no hemos tenido ningún cierre por encima de 2.850, por lo tanto podría ser probable que el precio viniese a buscar la zona de 2.600. Por lo tanto, fijaos que bueno, la dualidad impulso-corrección, las proyecciones, lo bien que se han cumplido desde que el precio se giró en los mínimos. A veces el mercado parece que está guiado de una manera casi milimétrica, y sobre todo pues que observéis y que veáis la importancia, ¿no?, o la información tan interesante que nos da la lectura del precio en base también al volumen. Así que bueno, estamos viviendo ahora pues lógicamente unas jornadas históricas por las caídas que estamos viviendo, y el mercado pues lógicamente es así. Cuando llega el pánico, las caídas son bastante importantes. Y también recordar que normalmente quien vende en épocas de pánico pues son los minoristas, y quien compra en las fases de pánico pues son los profesionales. Pues nada más, como siempre espero que el vídeo os sea de interés. Cualquier pregunta, cualquier comentario, ya sabéis, simplemente lo tenéis que dejar debajo en la caja correspondiente. Y nada más, como siempre os mando un saludo y nos veremos en el próximo vídeo.